Paz y gracia de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Quien les habla, su hermano y amigo James Méndez, pastor evangelista por llamado y por voluntad de Dios. Deseándole estas bendiciones, pero primeramente anhelo en mi corazón que sean bendiciones espirituales, que nos provean sabiduría y discernimiento acerca de la palabra del Señor, para conocer el propósito de Dios bajo la voluntad de Dios, que siempre es buena, es agradable y es perfecta. El motivo de este video, mis amados hermanos, es algo que ha sembrado en mi corazón cierta preocupación, y es que la apostasía de la iglesia está creciendo con una velocidad increíble, so pena del tiempo que estamos viviendo. Ciertamente la palabra del Señor se tiene que cumplir y ha de cumplirse, amén. Pero los que estamos dentro del camino del Señor y seguimos sus pasos, tenemos que conocer esta palabra, y es acerca de la pluralidad del Señor nuestro Dios. ¿Por qué, mis amados hermanos, quiero compartirles acerca de este tema? Porque se está creando una apostasía y dudando acerca de la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, provocando así que muchos de los que no conocen a Dios blasfemen acerca de Dios, e incluso dentro de la iglesia se crea cierta controversia y discusiones por la palabra del Señor, discusiones que nada aprovechan. Porque, mis amados hermanos, la verdadera sabiduría que nosotros necesitamos solamente proviene del Eterno. Y para eso nosotros tenemos que cumplir con lo que el Señor nos manda. Y siempre por la Santa Escritura el Señor nos ha mandado a escudriñar la palabra, a meditar la palabra, porque esa sabiduría viene solamente por medio de Dios. Y hablando de este tema acerca de la pluralidad del Señor nuestro Dios, muchos hermanos de la fe, que yo sé que creen en nuestro Señor Jesucristo, pero quizás pudieran estar incurriendo en una blasfemia contra el Espíritu Santo, negando la obra del Espíritu Santo, se toman acerca de aquel pasaje que se encuentra en Deuteronomio capítulo 6, en el verso 4, cuando Moisés, hablando al pueblo de Israel, dice: Oye Israel, el Señor tu Dios uno es. Pero si nosotros nos tomamos de un texto, sacándolo de contexto, formamos un pretexto. Y estos pretextos solamente conducen a la apostasía y a la división de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es necesario que leamos las Escrituras con paciencia, con meditación, nunca creyéndonos que no las sabemos todas, sino que sea el Señor nuestro Dios que hable a nuestras vidas, que se manifieste a nuestras vidas, para que nosotros así, con la sabiduría que proviene de Dios, podamos edificar a la iglesia del Señor y a nosotros mismos. Porque es Dios siempre que nos edifica, nosotros solamente somos instrumentos del Señor. En Génesis capítulo 1, verso 26, hablando de la pluralidad del Señor, el Señor dice en sus palabras: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Pero este pasaje bíblico vamos a comprenderlo siguiendo las mismas Santas Escrituras. ¿Con quién hablaba el Señor? Es una pregunta que nosotros nos debemos hacer. ¿Con quién está hablando? ¿Estaría hablando con los ángeles? Vamos a responder con las mismas Santas Escrituras. En Génesis también, capítulo 3, verso 22, el Señor, viendo que el hombre ya conocía el bien y el mal, dijo: He aquí, el hombre es como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Ahora, no sea que alargue su mano y tome del árbol de la vida y viva para siempre. ¿Con quién estaba hablando el Señor? Para poder entender este pasaje bíblico es necesario que nosotros entendamos algo: ¿quién conoce el bien y el mal? Nosotros, hechos ya a la imagen de Dios, al momento que Adán peca y contradice al Señor, el mandamiento que Dios le había dado, el hombre comienza a tener un discernimiento, un conocimiento acerca del bien y del mal. Pero aparte del hombre, Dios. ¿Y quién más? ¿Será que los ángeles conocen el bien y el mal? No. Un solo ángel, mis amados hermanos, conoció el mal. Y lo podemos ver en Ezequiel capítulo 28, cuando el Señor habla al rey de Tiro y le dice, pero ese pasaje es la tipología del enemigo, y le dice: tú eras el sello de la perfección, oh querubín protector, grande eras entre los hijos del Señor. De toda piedra, de toda cosa hermosa fuiste creado.
Y los tamboriles y todo estaba preparado para ti desde el día de tu creación hasta el día en que se halló maldad en ti. Y por haberse hallado esa maldad en ese ángel, fue expulsado de los cielos. Por eso nuestro Señor Jesucristo dice: yo vi a Satanás caer del cielo como cae un tizón arrojado del fuego. Entonces, un solo ángel conoció el mal. El resto de los ángeles no conocen el mal. Los que se rebelaron contra Dios fueron todos expulsados. Ahora, en el momento en que Dios está hablando y dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, no puede estar hablando con el enemigo. No puede estar hablando con los ángeles, sino Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bien, mis amados hermanos, cuando en la Torre de Babel los hombres tenían un mismo idioma y tenían un mismo pensamiento, ¿qué hace el Señor? Dice: descendamos, porque aquí que el hombre tiene una sola lengua. ¿Sí? Descendamos y confundámoslos. Por la misma Santa Escritura, nosotros sabemos que el único o por medio de quien se manifiesta el don de lenguas es por medio del Espíritu Santo. Lo podemos ver en 1 Corintios capítulo 14, cuando en aquella ocasión el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice: el que habla en lenguas, habla para Dios. ¿Y cómo sabemos que el don de lenguas lo da el Espíritu Santo? Recordemos el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, en el primer discurso del apóstol Pedro, citando al profeta Joel, dice: en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne, y los jóvenes tendrán visiones y los ancianos tendrán sueños. Entonces, el Espíritu Santo en aquella ocasión desciende sobre los que estaban allí reunidos, unánimes, y le reparte lenguas para que los que estaban allí escuchasen, sabiendo que ellos eran nativos de esa ciudad, no conocían otras lenguas, y aquellos se quedaron atónitos. La gloria de Dios se manifestó sobre aquellos que comenzaron a hablar los idiomas de los que por allí transcurrían. Entonces podemos darnos cuenta por la misma Santa Escritura que quien da el don o la repartición de lenguas es el Espíritu Santo. Bien, mis amados hermanos, esto lo podemos ver en Génesis capítulo 11, verso 7, cuando el Señor desciende y confunde las lenguas de aquellos que estaban en la Torre de Babel. En el Salmo 2, en el capítulo 6, en el verso 6, verso 7, nosotros podemos ver cómo el Señor unge a nuestro Señor Jesucristo. Ya estaba la palabra profética dada por medio del salmista. Y aquí, mi hijo eres tú, dice el Señor. A ti te he ungido, dice Dios por medio de su santa palabra. Y luego en el verso 12 dice: honrad al Hijo. Como dice, honrad al Hijo. Dentro de las Santas Escrituras, las santas palabras de nuestro Dios solamente dice que al único que debemos honrar y glorificar es al Eterno. Entonces podemos ver al Espíritu Santo manifestado de una forma y a nuestro Señor Jesucristo de otra, ya siendo profetizado. Y el Padre, porque recordemos cuando nuestro Señor Jesucristo también dice: mi Padre mayor es que todos. Y siempre nuestro Señor Jesucristo le rindió honra al Padre. Y siendo honrado el Padre, manda por medio de las mismas Santas Escrituras a que honremos al Hijo. Ahí tenemos Padre, Hijo y, como hace ratico hablé, el Espíritu Santo. Tenemos una Trinidad compuesta, es un solo Dios, porque lo que quiere el Padre lo sabe el Hijo y lo va a entender el Espíritu Santo. Mis amados hermanos, es importante que nosotros entendamos este tema, porque por no entender, por no comprender este tema, se está creando una blasfemia contra el Espíritu Santo, y recordemos que es delicado blasfemar contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque toda blasfemia será perdonada a los hombres, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. En el Salmo 110, en el verso 1, hay otro pasaje que nosotros es importante que lo entendamos, porque allí el rey David, y sabemos que quien habla en este Salmo 110 es el rey David, por la misma palabra de nuestro Señor Jesucristo, sabemos que es David quien habla. David dice: dijo el Señor a mi Señor:
siéntate a mi diestra hasta que ponga por estrado tus pies a todos tus enemigos. ¿Con quién? ¿A quién se está refiriendo David en este momento? ¿Qué Señor? ¿A cuál Señor? Bien, en Mateo capítulo 22 nosotros podemos ver en una ocasión cuando el Señor Jesucristo le pregunta a los fariseos y les dice: ¿y vosotros qué pensáis? ¿De quién es hijo el Cristo? Los fariseos dicen: de David. Así que el Señor, citando a David, fíjense que dice, citando a David, dice: ¿y cómo es que David, movido en el Espíritu, dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga por estrado de tus pies a todos tus enemigos? Entonces, vemos aquí al Padre y al Hijo allí. ¿Por qué? Porque quien se va a sentar y quien va a estar a la diestra del Padre es el Hijo. Aunado a esto, nosotros sabemos por el mismo Evangelio según San Juan que quien estaba en el seno del Padre era el Hijo, y todo lo que Él oyó nos los dio a conocer. Pero por las mismas Santas Escrituras, por el mismo Antiguo Testamento, vamos a demostrar la pluralidad del Señor, la Trinidad de Dios. En Isaías capítulo 9, verso 6, dice: porque un hijo nos es nacido, y el principado sobre sus hombros, dice, y se llamará su nombre admirable. Escuchen, mis amados hermanos: consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Por qué dice Padre eterno? Recordemos, porque lo que sabe el Padre lo sabe el Hijo, porque lo que quiere el Padre lo hace el Hijo. Es una composición allí. Por eso es Padre eterno también. En Isaías capítulo 48, en el verso 16, hay otro pasaje que es importante que nosotros lo veamos y lo entendamos. Fíjense cómo dice: acercaos a mí, dice el Señor, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Solamente que nosotros no hemos entendido, pero Dios siempre lo ha expuesto. Dice: desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Podemos ver aquí una pluralidad compuesta. Me envió el Señor y su Santo Espíritu. Está hablando de dos personas aquí. También Isaías 49, verso 14, nos dice en el siguiente pasaje. Dice: pero Sión dijo: me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Vemos otra parte, otro pasaje bíblico en que podemos ver la composición del Señor. Aquí el profeta está citando acerca de Israel, el clamor de Israel, diciendo: pero me dejó Jehová y el Señor se alejó de mí. Podemos ver Padre, Hijo y Espíritu Santo, como en el pasaje anterior podemos ver a Dios y por medio de su Santo Espíritu hablando al pueblo. También, mis amados hermanos, en Juan capítulo 10, en el verso 24, nosotros nos encontramos en una ocasión en que los fariseos querían apedrear a nuestro Señor Jesucristo. Y lo querían apedrear porque, según ellos, nuestro Señor Jesucristo se estaba haciendo a sí mismo Dios. En el verso 36, Jesús dice unas palabras que son las que impactan acerca de que el Hijo también es Dios y que es individualizado acerca del Padre. Fíjense cómo dice en el verso 36, dice: al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Los fariseos lo querían apedrear porque Jesús, según se estaba haciendo a sí mismo Dios. Pero Jesús está confirmando aquí que el Hijo también es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es una pluralidad compuesta, vuelvo a repetir. Ahí mismo, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 17, en el verso 20 y 21, en una ocasión el Señor Jesucristo estaba orando por sus discípulos. Y orando al Padre dice: no solo ruego por esto, sino también por los que han de creer en mí, para que ellos sean
uno, escuchen mis amados hermanos porque es importante, para que ellos sean uno, como tú, oh Padre, y yo somos uno, como tú eres uno en mí y yo soy uno en ti, así también ellos sean uno con nosotros. Bendito el Dios de gloria. Pero ninguno de nosotros es Dios, ni ninguno de nosotros tiene el poder de Dios como para crear cosas. A ese tipo de poder me refiero, para crear cosas, para hacer obras como las que hace Dios Todopoderoso en cuanto a su creación, ¿verdad? Ninguno de nosotros somos Dios. Sin embargo, el Señor dice que creyendo en Él somos uno con Él. Y somos uno entre nosotros. Somos uno, pero en el mismo sentir, en la misma visión de nuestro Señor, somos uno, somos compuestos, por lo tanto somos uno. Asimismo es el Señor nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son tres entidades, tres personas, pero compuestos, es uno solo, porque ellos son unidos, ¿ya? Mis amados hermanos, también en Juan capítulo 16, en el verso 4 al 8, cuando nuestro Señor Jesucristo está por ascender al reino de los cielos y notificando, por morir y ascender al reino de los cielos y advirtiéndole a sus seguidores acerca de lo que iba a acontecer con él, dice: os conviene que me vaya para enviaros al Consolador, el Espíritu. Fíjense que le da una personalidad allí, el Espíritu de verdad, que convence al mundo de justicia, juicio y pecado. ¿Por qué el Señor, hagámonos esta pregunta, ¿por qué el Señor dice, os conviene que me vaya para enviarles? ¿Acaso no puede haber dicho, o se está ahorrando palabras diciendo, o pudiendo haber dicho, voy y regreso en forma de espíritu? ¿Qué le costaba al escriba escribir de esa manera? ¿O acaso el Señor se estaba ahorrando palabras? No, sino porque nuestro Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Tres personas en uno solo, porque es compuesto. Entonces el Señor dice ahí en su palabra: les conviene que me vaya, porque se va a sentar a la diestra del Padre, habiendo vencido al mundo y teniendo ya potestad, porque toda potestad le fue dada por el Padre, se sienta a la diestra del Padre y envía al Consolador, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, que es quien nos va a convencer a todos de nosotros de justicia, de juicio y de pecado. Y este tema justamente es justicia. Y si no lo entendemos bien, pudiéramos incurrir en el pecado. Y por ello acarreamos juicio. Mis amados hermanos, todas estas palabras, todos estos pasajes, sigámoslos meditando y escudriñando, y siempre con discernimiento de lo alto, porque la verdadera sabiduría solamente proviene de Dios. Como dice el apóstol Pablo en todas sus cartas: paz y gracia de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes. Amén. Muchas bendiciones.